que, bueno, está hecho con un ejercicio, o sea, la idea se puede llevar, o sea, la transferencia es para cualquier circuito, obviamente, y el ejemplo es con un sistema electromecánico, ¿sí? Que se acuerdan que también lo podíamos pasar como un circuito eléctrico por las analogías, pero bueno, es trabajarlo en este caso directamente desde las ecuaciones mecánicas, pero bueno, en vez de tener ecuaciones mecánicas se podrían tener ecuaciones eléctricas y también resolver un problema, digamos, eléctrico con bloques, ¿sí? Entonces, bueno, con las ecuaciones del sistema podemos armar un diagrama de bloques o un flujograma, que el flujograma es lo que vieron con la fórmula de Mason, y si no, es armar el diagrama de bloques y reducirlo. Para, bueno, calcular una transferencia que es una salida sobre una entrada. Entonces, supongamos que tenemos este circuito, ¿no? Este sistema donde está, digamos, la J1, ¿sí? Con un rozamiento B1 que está acoplado a través de un eje, ¿sí? A una... Ay, no me sale la palabra. Bueno, está acoplado con J2 y J3 que tienen en el medio también un rozamiento y con el eje K2 a una J4, ¿sí? Y lo que nos están pidiendo es calcular la transferencia, ¿sí? Que tenemos en el desplazamiento de J4 respecto del torque que se está aplicando en J1. Entonces, o sea, arrancamos planteando el ejercicio como en electromecánicos, ¿sí? Primero el sistema de coordenadas, ¿sí? Que por un tema para ayudarnos a pensarlo, siempre tratar de plantearlo en el sentido en que se van a mover las cosas, ¿sí? Fíjense que todo se estaría moviendo en el mismo sentido que el torque aplicado, y armamos las ecuaciones. Entonces, ¿se acuerdan que siempre era el torque, ¿sí? En este sentido, si nos paramos en la J1, el torque está en sentido positivo, y después eran siempre negativas todas las otras, era en donde estoy parado menos al que estoy vinculando. Entonces, en este caso sería B1 menos la derivada digamos, de la posición de J1 menos el K1 que está vinculando a J1 y a J2. ¿Sí? Acuérdense que lo podíamos comprobar diciendo, bueno, si digamos que J1 está adelantado, ¿sí? Respecto de θ2, ¿sí? θ1 es más grande que θ2, va a ser una fuerza que se oponga al movimiento del torque, pero si θ2 por algún motivo está adelantado o es mayor que θ1, ¿sí? Va a favorecer el movimiento en el sentido positivo, ¿sí? Va a coincidir, fíjense, con el torque, ¿sí? Y va a ser positivo. Y eso era igual, ¿sí? A la analogía de masa por aceleración, ¿sí? Lo mismo planteamos para J2, para J3 y J4, ¿sí? ¿Acá hay alguna duda de cómo se planteaba esto? No, no, está bien. No, no. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Fíjense que acá aparecen las derivadas, que eran los puntitos que estaban acá arriba, ¿sí? Esta era la primera derivada y esta era 2 veces, ¿sí? Porque esto era como la aceleración angular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, que sería la transformada de Laplace, para linealizar estas ecuaciones y poder trabajarlas de forma algebraica, ¿sí? O sea, básicamente sacamos lo que son las derivadas. Y esto era lo que planteaba las transformadas de Laplace, ¿sí? Entonces, cuando tengamos dos derivadas, ¿sí? Van a aparecer una S al cuadrado y se van a restar, fíjense, las condiciones iniciales. Esperen que no me están dando bien el mouse. Bueno. Pero,
como nosotros en nuestro sistema estamos partiendo de que estaba todo en equilibrio, ¿sí? Todas estas condiciones iniciales para nosotros van a ser nulas, ¿sí? Así que simplemente va a ser decir, bueno, lo que está derivado una vez le bajo una s y lo que está derivado dos veces le bajo un s cuadrado. Entonces, en nuestras ecuaciones, ¿sí? Fíjense que en la ecuación 1, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Antes estábamos en el dominio del tiempo. Ahora pasamos al dominio de la frecuencia y fíjense que el torque, ¿sí? Va a estar en el dominio de la frecuencia, por eso está en S. Lo mismo con, acá fíjense que estaba la derivada, ¿sí? De la posición, ¿sí? Baja la S, ¿sí? Y queda θ1 en función de S. Y como, bueno, es distributiva con la multiplicación, ¿sí? Y la suma, bueno, queda igual así, el K1, como acá no había derivadas, lo único que quedamos es θ1 y θ2 en el dominio de S, pero no hay ninguna S, y acá, que donde teníamos la doble derivada, ¿sí? Porque era la aceleración, aparece S al cuadrado. Lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer con todas las otras ecuaciones. Fíjense que ya no nos queda nada en función de derivadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que armar es encontrar un camino, por decir de alguna forma, juntando todos bloques, ¿sí? Que nos lleven desde la salida nuestra, que es θ4, hasta la entrada, que es el torque que se está aplicando sobre J1. Entonces, lo que va a convenir hacer es, de cada ecuación, ¿sí? Despejar, ¿sí? Por ejemplo, de la ecuación 1, despejar a θ1 en función de todas las otras variables, que serían las θ2, θ3 o las que pudieran aparecer. Y fíjense que esto ahora lo podemos hacer porque justamente nos desaparecieron todas lo que eran las derivadas. Entonces, básicamente es pasar de términos, ¿sí? Y despejar θ1. Entonces, fíjense que acá lo que hacíamos, bueno, K1 se distribuye, ¿sí? Entonces pasamos el J1S cuadrado más B1S más K1, ¿sí? Esto pasa por acá positivo. Todo por θ1. Y del otro lado, ¿sí? Nos quedan todas las otras variables, el torque y θ2. Y lo despejan. Lo mismo hacen con la ecuación que se desprendía de J2, de J3 y de J4. Hasta acá es matemática sencilla, digamos. Entonces, ¿cómo conviene arrancar? Les conviene arrancar de decir, bueno, ¿cuál es mi salida? ¿Sí? Salir de atrás para adelante. Entonces, mi salida es θ4. Entonces, busco acá cuál era la ecuación de donde yo podía sacar a θ4. Y es esta, ¿no? Entonces, ¿cómo armamos? Ponemos la flecha primero, ponemos la flecha donde está θ4, que va a ser nuestra salida. Y se relaciona con θ3, ¿sí? A partir de este bloque. Esto significa que θ3 por ese bloque es igual a θ4, ¿sí? O sea, si yo a θ3 lo hago pasar por este bloque, lo multiplico, me da θ4. ¿Sí? Ahora, lo que nos falta definir es θ3. Entonces, nos vamos a la ecuación que habíamos despejado de θ3 y decimos, bueno, θ3 está compuesto por un término, ¿sí? Por un factor que multiplica a θ2 y después otro factor que multiplica a θ4, eso se suma y da θ3. Así que si ya tenemos una suma de términos, va a haber ahí un sumador. Y fíjense que hasta acá era lo que teníamos antes. Entonces, θ3 va a ser, acá lo pueden, a ver, bueno, yo hice
1 sobre lo que está en el denominador, ¿sí? Y después le sumé la parte que está multiplicando a tita 2, ¿sí? Fíjense, tita 2 por B2 3S, más tita 4, que ya lo tenía definido, así que lo tomo de donde lo tenía definido, le aplico el bloque K2 y se lo sumo al otro término. Esa suma dividido, ¿sí? O multiplicado por 1 sobre J3S cuadrado me va a dar tita 3. Podrían también haber puesto esto dividido acá, es decir, esto lo sacaban, ¿sí? Y acá ponían J3S cuadrado más bla, 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 y acá también. ¿Sí? También lo podrían haber hecho así. ¿Sí? Y el sumador. Entonces acá directamente les quedaba, después del sumador, les quedaba tita 3. ¿Se entiende esto? Sí, sí, perfecto. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora lo que nos queda definir, ¿sí? Es tita 2. Entonces, vamos a la ecuación de tita 2, ¿sí? Y fíjense que también es la suma de dos términos que tienen tita 1 y a tita 3. Así que tita 3 ya lo teníamos definido de antes. Así que tita 3 va a ser una realimentación, es decir, lo vamos a agarrar de donde lo teníamos definido y lo vamos, ¿sí?, a llevar, ¿sí?, de acá, lo llevamos para atrás a un sumador donde vamos a sumar el término de tita 3 y el término de tita 1. Y lo mismo que hicimos antes. Sacaba lo que estaba dividiendo, lo puse como un bloque y a eso le van a entrar la suma de K1 tita 1 y de B2 3S por tita 3. Entonces, saqué lo que dividía, le pongo un tita 1 ahí volando, lo engancho por algún lado, entra al bloque K1, que va al sumador, y se suma, ¿sí?, con la realimentación que viene desde tita 3. Ahí me va a quedar por definir tita 1, ¿sí? Entonces, con la ecuación de tita 1, ¿sí?, voy a llegar a que tengo la suma de dos términos del torque que se está aplicando y de tita 2. Entonces, el bloque que va a estar dividiendo le va a entrar la suma del torque más la realimentación, que lo voy a tomar de tita 2, por el bloque K1. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me quedó la salida y acá la entrada. Entonces, la idea va a ser ahora reducir todo esto, ¿sí?, de forma tal que me quede así. ¿Sí? El torque, con todo esto, un único bloque que va a ser la transferencia. Cosa de decir, bueno, el torque por esta transferencia, vamos a escribirlo así. Es tita 4, ¿sí?, y que esto es lo mismo, ¿no?, que decir, la transferencia va a ser igual a tita 4 sobre el torque, que era lo que nos estaban pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo reducimos todo esto? Hasta acá, ¿cómo se arma esto? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno. Sí, quedó claro. Entonces, para reducir siempre conviene, o sea, conviene llevar a la forma de lo que son la ganancia y la realimentación, ¿sí? Que es algo de este estilo. Entonces, donde vamos a tener una entrada, bueno, este signo más debería ir acá abajo, una entrada que se suma con una realimentación, que es la realimentación de I, esas dos sumas se multiplican por una ganancia y me da I.
¿sí? Entonces, si lo escribimos como ecuaciones, x0, que es una, digamos, un auxiliar que está acá, ¿sí? Va a ser la suma de x y de y por h, ¿sí? Y a su vez, y es x0 por g. Entonces, si metemos y reemplazamos x0 en esta expresión, ¿sí? Y despejamos y, que es la salida sobre x, que justamente es salida sobre entrada, ¿sí? Llegamos a esta expresión. Y fíjense que esto acá es un más, ¿no? Si yo acá hubiese tenido un menos, ¿sí? Que sería lo mismo que poner el menos en la h y acá dejar el más, ¿sí? Acá me aparecería un menos, acá me aparecería un menos, acá me aparecería un más y acá aparecería un más. Entonces, acuérdense que siempre en estos va a ser la transferencia, va a ser la ganancia sobre 1 más o menos la ganancia por h. Y siempre el signo que va acá es el contrario al que tenemos en el sumador. ¿Sí? Entonces, la idea es ir llevando de a pedacitos todo nuestro diagrama de bloques a esta forma, a ir reduciendo de a partes. ¿Sí? Entonces, acá, ¿sí? Si arrancamos de atrás para adelante, o sea, desde acá para allá, ¿dónde ven la primera realimentación? Perdón, ¿desde dónde hacia dónde? Desde tita 4 hacia t. Y antes de tita 3. Claro, acá, ¿no? Esta sería nuestra primera realimentación. Pero, ¿qué pasa? Esto no tiene la misma forma que esto. ¿Por qué? Porque está esta rama acá molestando, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es esta rama, moverla para adelante o para atrás, de forma tal que esto nos quede así. Nos quede de esta forma. Ahora, moverla para adelante, ¿sí? Si yo la muevo acá, sigo teniendo el mismo problema, y moverla delante del sumador es más complicado. Entonces, la podría mover de este lado, ¿sí? Y si yo sé que este punto, ¿sí? Acá, es tita 3 por esto, y yo lo que necesito acá en este punto es tita 3, si la muevo para este lado, sería hacer lo que tenga de este lado, dividido esto, me va a dar tita 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, muevo. Esto era la situación que teníamos. Muevo esta rama para acá, ¿sí? Y tomo esta salida de acá, pero la divido por el bloque por el cual multipliqué, ¿sí? Entonces, fíjense que moví la rama para acá y le agregué el bloque este, que era el que estaba multiplicando, pero lo agregué dividiendo. ¿Se entiende lo que se hace? Claro, esa es la inversa sería. Claro. Claro. Está bien. Entonces, con esto que ya moví la rama, ¿sí? Fíjense que esta parte, ahora sí me queda, ¿sí? Todo una flecha que va para un lado, ¿sí? Y algo que vuelve a un sumador. ¿Sí? Entonces, esto que ya lo tenemos acá, ¿sí? Fíjense, la G van a ser estos dos bloques y la H, que es la realimentación, va a ser K2. Y se acuerdan que vieron en la teoría que cuando los bloques estaban en serie, ¿sí? Se multiplicaban. Que básicamente es lo que estábamos haciendo, o sea, lo que está acá, o sea,
lo que yo, la variable que pueda tener acá, la multiplico por esto, y después lo que tenga acá, lo multiplico por esto. Entonces estoy multiplicando, ¿sí? Entonces estos bloques, en definitiva, se van a multiplicar. Y H1, ¿sí? Va a ser este, K2. Entonces, mi transferencia, ¿sí? Fíjense, G1 es la multiplicación de los dos bloques, H1 es K2, y la transferencia, ¿sí? Es la ganancia sobre 1, el sumador estaba sumando, menos G1H1. Entonces, toda esta parte, bueno, el sumador también incluido, así hasta acá, va a ser la transferencia 1. Esto acá empieza a quedar todo con letras, súper engorroso, por eso yo lo reemplazo así, en el examen lo podrían llegar a ser así. Cuando hay números, bueno, es mucho más sencillo, se puede juntar y simplificar, ¿no? Entonces, fíjense que reemplacé después de B23S, después de este bloque, metí tau 1. Ahora, ¿cuál es la otra realimentación que ustedes ven acá, que se podría reducir? La de arriba. Antes de tita 2, pero tendrías que pasar la rama de abajo para adelante. Claro, exactamente. Esta rama la vamos a tener que pasar para acá, que es donde está la realimentación. Y como habíamos visto antes, ¿sí? La vamos a pasar, si yo tomo de este punto, ¿sí? Lo multiplico por todo esto y llego hasta acá, entonces si en vez de tomar de acá, voy acá, bueno, divido por lo que multiplique en el camino y me voy a llegar a tita 2, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. Entonces fíjense que si yo antes tomaba desde acá, multipliqué por B23S y por tau 1, bueno, ahora divido por B23S y divido por tau 1. Y ahora esto, ¿sí? Me quedó de la misma forma que esto. Una entrada a un sumador, una realimentación que también entra el sumador y toda la parte de la ganancia. Entonces, esta va a ser lo que voy a llamar G2 y esto va a ser H1, que va a ser la multiplicación de los bloques de la rama esa. Entonces, G2, ¿sí? Fíjense, es este bloque por este y por este, y H2 es este bloque por este. Tau 2 va a ser la ganancia 2 sobre 1 menos, porque está sumando, así que es el signo contrario, G2 por H2. Y todo esto, incluido el sumador, se va a reemplazar por tau 2. Entonces, después de K1 va a quedar tau 2. ¿Sí? Después de K1 queda tau 2. Y esta va la realimentación que habíamos puesto antes que movimos la rama. Y acá, fíjense que ya queda armado bien, ¿sí? Como de la forma que a nosotros nos interesa, donde va a ser la ganancia la rama de arriba, ¿sí? Donde está la entrada y tiene la salida, y la realimentación. ¿Sí? Ah, bueno, esto debería ser G3, perdón. Hay un error acá. Y bueno, tau 3, ¿sí? Otra vez es un sumador positivo, ¿sí? Así que acá queda negativo. Y todo esto va a ser tau 3. Y ahí ya nos queda, fíjense que nos queda el torque, entrada, por tau 3 y la salida. ¿Sí? Entonces, este tau 3, fíjense que en el medio va a ser un montón de lío, porque esto, fíjense, el G3 adentro tiene el tau 2, que a su vez el tau 2 tenía al G2 y que a su vez, y al tau 1, que a su vez tenía,
¿sí? A todo el GH, queda una cuenta bastante fea. Bueno, así es como se encontraría la transferencia. Que fíjense que la transferencia va a quedar, van a ser, si reemplazamos todo esto por números, y van a ser polinomios que van a quedar en función de ese. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Y que no sé si quedó alguna duda o si fue muy rápido. Después habría que antitransformarlo o con dejarlo en función de ese ya está. No, lo dejamos así en función de ese porque aparte el enunciado, fíjate que te lo pedía. Ah, es verdad, sí. Sí. Pero bueno. Después, cuando hagamos el trabajo práctico, van a ver que, por ejemplo, se podría pedir, cuando lo usamos ¿cómo se llama? El MATLAB. Sí, queda en función, ¿sí? Nosotros capaz que les pedimos la velocidad, ¿sí? Entonces ahí, capaz que ahí derivamos, ¿sí? Pero bueno, porque ya la salida la tenemos en función del tiempo, pero bueno, eso después lo vamos a ver en el TP, que no me acuerdo cuándo era el TP.